Buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes de la materia Filosofía Latinoamericana. Después de Semana Santa vamos a reanudar nuestras actividades en línea a través de la plataforma Classroom, retomando el tema autores, autoras en la tradición filosófica hispanoamericana. Ustedes recordarán que en nuestra última charla nos referimos a la obra de la doctora Juliana González Valenzuela como representativa de una filósofa latinoamericana de gran importancia en nuestros días. Ahora por un autor que tiene una característica particular. Se trata del doctor Jorge Gracia, filósofo de origen cubano, pero que se formó fundamentalmente en escuelas de habla inglesa y ya tiene varias décadas laborando en la Universidad del Estado de Nueva York, en la ciudad de Buffalo. Jorge Gracia se doctoró en la Universidad de Toronto y es considerado como uno de los filósofos latinos en Estados Unidos, según como lo ubica el texto coordinado por el doctor Enrique Dussel, que hemos utilizado como base de todo nuestro curso, Pensamiento Filosófico Latinoamericano y Latino en Estados Unidos. Para no desatender este último aspecto, nos vamos a referir brevemente a la obra del doctor Gracia y nos concentraremos en su punto de vista relativo al problema de la filosofía latinoamericana tal como él lo concibe. El doctor Gracia nace en 1942 y ha desarrollado una importante obra filosófica en el campo de la metafísica, de la teoría del conocimiento, pero también de la historia de la filosofía y particularmente de la historia de las ideas en América Latina. En ese aspecto, cabe mencionar su contribución a integrar antologías que permitan un conocimiento más detallado de las aportaciones filosóficas de filósofas y filósofos latinoamericanos. Por ejemplo, coordina junto con otros autores el libro El análisis filosófico en América Latina, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 1986, y después en coautoría con Riccieri Frondizi, argentino, coordina la publicación del libro El hombre y los valores en la filosofía latinoamericana del siglo XX, también publicado por el Fondo de Cultura Económica. Contribuye al conocimiento del pensamiento latinoamericano en nuestros países de América Latina, pero también él ha tratado de que se difunda la filosofía latinoamericana en los Estados Unidos, que es donde él radica desde prácticamente su vida adulta. Es un autor particularmente interesado en el debate sobre la filosofía y la identidad en América Latina, y también tiene algunos estudios sobre la identidad hispano-latina dentro de los Estados Unidos, lo cual lo convierte en un pensador que ha tratado de reivindicar el respeto a las distintas identidades étnicas, lingüísticas y culturales dentro de ese país plural, ese país de inmigrantes que es Estados Unidos de América. Pasando a su artículo que precisamente propusimos para esta ocasión, cánones filosóficos y tradiciones filosóficas, el caso de la filosofía latinoamericana, un artículo publicado por la revista argentina Análisis Filosófico en su año 30, primer número de mayo de 2010. En este artículo, Jorge Gracia aborda
desde la perspectiva del concepto de canon filosófico de un autor estadounidense, colega suyo, Harold Westphal, quien ya desde los años 90 ha venido trabajando el tema del canon filosófico, es decir, el conjunto de obras y autores que determinan a quiénes y qué libros se van a considerar clásicos desde el punto de vista filosófico. Esta noción de canon filosófico le sirve a Jorge Gracia para demostrar lo siguiente. América Latina y en particular la filosofía latinoamericana han sido excluidas del canon filosófico tanto occidental como mundial. Esta exclusión se ha tratado de justificar, dice Jorge Gracia, diciendo que no tiene originalidad la filosofía latinoamericana y por eso está fuera de la lista de los digamos de los productos de las regiones que producen filosofía original o innovadora. Pero justamente Jorge Gracia demuestra que sí ha habido originalidad y que entonces esa no es una razón de peso para excluir a América Latina de la filosofía considerada canónica, o sea, considerada como representativa de las obras filosóficas, tanto de la historia occidental como en particular de nuestro tiempo. La segunda razón que se aduce para excluir a la filosofía latinoamericana es que se le considera demasiado localista, exótica, idiosincrática, es decir, filosofía peculiar, como lo habíamos visto con Salazar Bondi. Jorge Gracia responde que no es del todo cierta esa afirmación, puesto que se pueden demostrar aportaciones filosóficas como las que él y Frondizi recogen en la antología de los valores en la filosofía latinoamericana del siglo XX, que sí hay una vocación universalista en nuestro quehacer filosófico latinoamericano, por lo tanto no se puede sustentar la exclusión de la filosofía latinoamericana del canon filosófico occidental por el hecho de tener algunas manifestaciones localistas, toda vez que también las ha tenido de carácter universalista. Una tercera razón que se alude es que la filosofía en América Latina no ha trascendido a la región, lo cual tampoco es cierto, dice Jorge Gracia, porque si tomamos como caso la filosofía de la liberación, nos dice esta orientación ha tenido impacto en África, en Asia, en India particularmente, como una manifestación más allá de las fronteras de la filosofía de origen latinoamericano llamada filosofía de la liberación, y que ha tenido un impacto innegable en el tercer mundo. Cabe mencionar una obra escrita por un profesor de origen congolés que se doctoró en la Universidad Nacional Autónoma de México con la tesis Desarrollo y Liberación, Utopías Posibles para África, tesis que después fue para África y América Latina, publicada por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, junto con Miguel Ángel Porrúa, que mejor muestra de que la filosofía de la liberación latinoamericana ha encontrado, a partir de la investigación del doctor Musaku, su equivalente en África. Lo cual por lo menos nos habla de un vaso comunicante entre la filosofía de la liberación en América Latina y la del continente africano, lo cual confirma el planteamiento de Jorge Gracia de que la filosofía latinoamericana ha trascendido la región
por lo menos en este campo de la llamada filosofía de la liberación o de la filosofía tercermundista, y hoy en día podríamos hablar de la filosofía altermundista como una filosofía en la que coinciden distintas regiones del planeta y donde la aportación de América Latina ha sido importante. A continuación, Jorge Gracia se pregunta por qué razones, si no son estas las razones suficientes, o por qué razón fundamental se ha dado esta exclusión de América Latina, de la filosofía latinoamericana, respecto del canon filosófico occidental y mundial. Bueno, él responde que ha faltado a los críticos de la originalidad filosófica latinoamericana en la noción de tradición. Él considera que son las tradiciones filosóficas las que determinan la formación de los cánones filosóficos. Y es el caso que en Estados Unidos, que conoce muy bien Jorge Gracia por haberse formado y haber trabajado por décadas en la Universidad del Estado de Nueva York en Buffalo, él tiene conocimiento de que las tradiciones filosóficas más importantes en Estados Unidos, la tradición analítica y también la tradición que él llama continental, simplemente han excluido a la filosofía latinoamericana de distintas formas, tanto de los planes de estudio como de los programas de publicaciones, como de los temas para investigaciones de doctorado en filosofía. Incluso las sociedades filosóficas interesadas en el pensamiento latinoamericano están muy reducidas en número, es decir, ha habido una marginación por parte de las tradiciones filosóficas dominantes en Estados Unidos, las corrientes principales, la analítica y la continental, se han caracterizado por esta marginación hacia la filosofía latinoamericana. Incluso el propio Jorge Gracia tuvo mucha dificultad para que en los años 70 alguna editorial estadounidense aceptara publicar la antología sobre el hombre y los valores en la filosofía latinoamericana siglo XX, justamente por esta tendencia a excluir de las instituciones y de la cultura estadounidense a la filosofía latinoamericana. Y justamente por eso él atribuye tal exclusión al papel de las tradiciones filosóficas dominantes. También señala un par de dificultades que se suman a cualquier perspectiva de que tenga la filosofía latinoamericana un reconocimiento dentro del canon filosófico mundial y occidental. Del canon filosófico mundial, a diferencia, por ejemplo, de Japón, China, que tienen un perfil filosófico muy específico, América Latina está vinculada a la tradición occidental, al canon, y por eso no queda reconocida como una filosofía la latinoamericana diferenciada como lo son la china y la japonesa en el ámbito del canon filosófico mundial. Y dentro del canon filosófico occidental, otra razón que desfavorece el reconocimiento de la filosofía latinoamericana es precisamente el predominio del país líder de la tradición hispánica, que es España precisamente, y que le ha dado la tradición filosófica correspondiente, le ha dado más peso, por ejemplo, a un Ortega y Gasset, o a un Vittoria, a un Suárez, en la historia de la filosofía universal, que algún filósofo latinoamericano al que se le subordina digamos, al liderazgo de España. Sin embargo, hay casos, lo menciona Jorge Gracia, como el de Antonio Rubio, un lógico de la Nueva España, cuya obra tuvo gran impacto en la metrópoli, lo cual significa que no todo lo que ha predominado en la tradición filosófica española ha sido producto de españoles, sino también de pensadores de las colonias, o sea, pensadores de
de nuestros países. Bueno, concluye entonces Jorge Gracia que para lograr un reconocimiento de la filosofía latinoamericana es necesario justamente impulsar un cambio en estas tradiciones. Un cambio que definitivamente no será nada sencillo, puesto que enfrenta en todos los obstáculos que significa cambiar desde dentro una tradición. Si de por sí dice en una tradición como por ejemplo la continental, hay poca oportunidad para nuevos miembros de la propia tradición, para que sean reconocidos como parte del canon, es decir, de los destacados, de los clásicos, pues más difícil va a ser que se acepte a un integrante de una tradición externa que para colmo pues no está reconocida como tal una tradición latinoamericana. Pero pues ese es el reto y así concluye Jorge Gracia, más bien planteando el problema de cómo ha sido excluida en los Estados Unidos la filosofía latinoamericana desde las instituciones filosóficas mismas. Es desde luego un planteamiento valiente el que hace Jorge Gracia como profesor estadounidense respecto de esta maniobra de exclusión que se ha venido dando durante décadas y que pues para poder cambiarla necesitamos primero desde luego conocerla y reconocerla como nos lo está proponiendo el doctor Jorge Gracia. Bueno, aquí dejamos el tema y con la invitación de que revisen este artículo tan interesante que se encuentra en la plataforma Classroom y dentro de las actividades propuestas para la sesión justamente del día 13 de abril, que reanudamos nuestras actividades en nuestra plataforma. Muchas gracias por su atención.